Bienvenido. No importa dónde estés ahora mismo. No importa el ruido del mundo, el peso del día, ni las preocupaciones que hayan navegado contigo hasta este momento. Aquí, en este espacio, el tiempo comienza a diluirse, a fluir de otra manera. Más lento, más profundo, como el agua de un río eterno. Si aún no lo has hecho, ponte cómodo. Acomoda la almohada bajo tu cabeza. Afloja cualquier prenda que te oprima. Siente como tu espalda, tus piernas, todo tu cuerpo encuentra su lugar sobre la cama, sobre el colchón, sobre la superficie que te sostiene. No hay prisa. No hay nada que hacer ahora, salvo respirar y escuchar. Permite que tus párpados se vuelvan pesados, pesados como piedras talladas. Déjalos cerrarse. La oscuridad que ves no es una oscuridad vacía, es una oscuridad fértil. Es la arcilla negra del Nilo antes de que la vida brote de ella. Es el color de la noche en el desierto, inmensa, silenciosa, protectora. Concéntrate ahora en tu respiración. No intentes cambiarla. Solo obsérvala, como se observa el flujo del agua. Siente el aire fresco que entra suavemente por tu nariz, llenando tus pulmones. Y luego, al exhalar, siente como el aire cálido sale de tu cuerpo, llevándose cualquier tensión, cualquier pensamiento superfluo. Inspira, paz. Exhala, suelta. Inspira, calma. Exhala, todo lo demás. Con cada exhalación, permites que tu cuerpo se hunda un poco más en la superficie que te sostiene. Tus hombros se sueltan. Tu mandíbula se relaja. Tus manos descansan abiertas sin esfuerzo. Ahora, mientras esa paz te envuelve, empieza a notar un cambio sutil en el aire que te rodea. La temperatura se vuelve más templada, más cálida. No es un calor sofocante, sino el cálido abrazo de una brisa que ha viajado a través de los siglos para encontrarte. Huele ligeramente a especias, a incienso, a tierra mojada y a algo dulce y lejano. Quizás el aroma de los panales de miel que se guardan en las tumbas. Detrás de tus párpados cerrados, la oscuridad comienza a cobrar textura. Ya no es un negro absoluto. Lentamente, muy lentamente, empieza a pintarse de tonos ocres, dorados y marrones, como si la arena del desierto se derramara suavemente sobre un lienzo. Y entonces lo escuchas. Al principio es apenas un susurro, un murmullo que tienes que esforzarte por distinguir. Pero a medida que te relajas, el sonido se vuelve más claro, más presente. Es un sonido líquido, profundo, pausado. Es el fluir de una corriente de agua. Pero no es el rugir de un torrente ni el romper de las olas del mar. Es un sonido mucho más antiguo y mucho más sereno. Es el sonido de un río que serpentea a través del desierto. Es el sonido del Nilo. Déjate llevar por ese sonido. Déjalo que te envuelva. No hay prisas. El río tiene su propio ritmo, un ritmo que ha marcado los días, los años y los siglos de toda una civilización. Poco a poco, notas una suave brisa acariciando tu piel. Huele a agua dulce, a papiro fresco y a la tierra húmeda que el río besa en sus orillas. Abres los ojos, en tu imaginación, y descubres que ya no estás en tu habitación. Estás de pie, sobre la orilla de ese río inmenso. Ante ti, el agua se extiende, ancha y majestuosa, reflejando un cielo que comienza a clarear. Las primeras luces del alba pintan las nubes de tenues tonos rosados y malva. Y allí, meciéndose suavemente junto a la orilla, te espera una barca. No es un gran navío, ni una embarcación ruidosa. Es una barca hecha de haces de papiro, atados con cuerdas de fibra, de un color dorado pálido como la propia planta. Su proa y su popa se elevan ligeramente, adornadas con un simple tallo de loto tallado en madera. Una vela, tan blanca como el lino más puro, aún está recogida, esperando a que el viento la hinche. La barca flota con una gracia natural, acunada por el agua. Sube y baja, con un vaivén lento e hipnótico. Es una cuna gigante sobre el agua. No necesitas hacer nada. Solo tienes que dar un paso muy pequeño, y dejarte caer en ella. Las fibras de papiro crujen suavemente bajo tu peso imaginario, acomodándote, sosteniéndote. Te recuestas,
Sientes la textura áspera pero acogedora de los juncos bajo tu espalda. La madera de la pequeña embarcación es cálida al tacto. El cielo se extiende sobre ti, infinito, en un azul cada vez más profundo. Y entonces, sin que nadie la desate, sin esfuerzo alguno, la barca comienza a moverse. La corriente, suave pero constante, la aleja lentamente de la orilla. Te meces. El agua chapotea dulcemente contra el casco de papiro. Es el único sonido, junto con el latido tranquilo de tu propio corazón. Hoy no tomaremos un avión ni un tren. Hoy no viajaremos con prisas. Hoy nos dejaremos llevar por la corriente más mansa y más antigua del mundo. Hoy vamos a navegar por el Nilo. Y mientras nos mecemos en sus aguas, seremos viajeros invisibles en el tiempo. Nos deslizaremos como una sombra, como un suspiro, a través de los siglos. Observaremos la vida cotidiana en el antiguo Egipto justo en el momento en que despierta, en el instante sagrado en que el sol, el gran dios Ra, inicia su viaje por el cielo, desperezando el mundo con sus primeros rayos de oro. Siente como el movimiento de la barca te arrulla. Sube, baja, deja que tu mente fluya con el río. Que los pensamientos se desvanezcan como se desvanece la orilla en la distancia. La noche se retira lentamente. El día está a punto de nacer. Y nosotros estamos aquí, flotando, preparados para el viaje más tranquilo de nuestras vidas. Nuestra barca se desliza sin esfuerzo, sin prisa, llevada por una corriente que ha fluido así desde antes de que existieran las pirámides. A nuestra izquierda, la orilla oeste, la tierra de los muertos, con sus acantilados dorados donde descansan los reyes en sus tumbas profundas. A nuestra derecha, la orilla este, la tierra de los vivos. Es hacia allí donde nos dirigimos, mientras la noche cede su trono al día con la lentitud de quien no quiere marcharse. Pero antes de que el sol aparezca, observemos este momento de transición. Es el instante más mágico, el tiempo de antes del tiempo. El cielo, antes negro y tachonado de estrellas como granos de arena sobre una tela oscura, comienza su transformación. Las estrellas más brillantes, Sirio, que los egipcios llamaban Sobdet, la anunciadora de la inundación, parpadean por última vez como despidiéndose. El azul añil profundo de la medianoche se va tiñendo en los bordes del horizonte de un color malva suave, casi imperceptible al principio. Luego, franjas de naranja pálido comienzan a extenderse como pinceladas de óxido sobre un lienzo que aún es de noche. Es entonces cuando ocurre el primer milagro. Una brisa fresca, la última fresca del día, acaricia nuestra piel. Viene del norte, del gran verde, como llamaban al Mediterráneo. Es un susurro frío que se cuela entre los juncos y hace temblar las hojas de las palmeras. Siente esa brisa en tu rostro ahora. Déjala que te acaricie, mientras meces suavemente nuestra pequeña embarcación de juncos atados. Los primeros rayos de sol no son aún un disco completo. Primero es un arco de luz, un borde dorado que asoma tras las colinas orientales, más allá de las montañas árabes. Ese primer rayo, delgado como un hilo de oro, toca la cima de la palmera datilera más alta que tenemos a la derecha. Observa esa palmera. Su silueta, recortada contra el cielo que ardía en naranjas y rosas, es la primera en dar la bienvenida al nuevo día. Las hojas, los penachos como llamaban los egipcios a las frondas superiores, se iluminan desde arriba. Es como si una mano invisible hubiera encendido una lámpara sobre cada una de ellas. El verde oscuro de la noche se convierte en un verde esmeralda brillante, casi traslúcido en los bordes. Verás, para el egipcio, este momento no es simplemente el amanecer, es mucho más. Es la derrota de la oscuridad, de las fuerzas del caos que habitan la noche. Es la victoria del orden sobre el desorden, de la vida sobre la apariencia y de la muerte que trae la noche. Es, sobre todo, la promesa de que el mundo, un día más, está en orden. El dios Ra ha vencido a la serpiente Apophis en el inframundo y ha vuelto a nacer. Cada amanecer es un nacimiento, cada atardecer una muerte. Y nosotros, aquí, en nuestra barca, somos testigos de este ciclo eterno. A medida que la luz crece, también lo hacen los sonidos. Primero, apenas un rumor. Luego, una sinfonía que se despliega lentamente. Escucha, muy lejano,
el canto de un ibis. Los egipcios lo veneraban, lo asociaban con Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura. Su llamado es áspero, pero a esta distancia suena casi musical, un graznido profundo que atraviesa la quietud del amanecer. Luego, más cerca, el reclamo de las fochas comunes que anidan entre los papiros. Chapotean, se llaman unas a otras con sonidos cortos y metálicos, y sobre todo ello, el croar de las ranas. No es un croar insistente, molesto, es un murmullo bajo y constante, como si la tierra misma ronroneara satisfecha después de la frescura de la noche. Pero el sonido principal, el que todo lo envuelve, es el del río. No es un sonido uniforme, tiene texturas. Cerca de la orilla, donde nuestra barca se desliza con cuidado, escuchamos el suave chapoteo del agua contra los tallos de papiro. Es un cloc, cloc rítmico, acompasado por nuestro propio movimiento. Más adentro, la corriente principal tiene un rumor más grave, más profundo, como la respiración de un gigante dormido que nunca despierta del todo. Mientras el sol sigue ascendiendo, apenas un dedo sobre el horizonte, ocurre otro fenómeno. La noche fresca y el agua aún más fresca crean una niebla baja. No es una niebla espesa, como la que cubre los valles europeos. Es una niebla tenue, casi un sueño de niebla. Se eleva desde la superficie misma del Nilo en volutas delicadas, como si el río exhalara su propio aliento. Las volutas se retuercen lentamente, danzando con la brisa apenas perceptible. A través de ellas, la orilla opuesta se vuelve borrosa, fantasmal. Las palmeras parecen flotar, sus troncos difuminados, sus copas nítidas por encima del velo blanquecino. Por un momento, nuestra barca parece navegar no sobre agua, sino sobre nubes. El límite entre el río y el cielo se desdibuja. Hacia arriba, el cielo azul pálido. Hacia abajo, un espejo de ese mismo cielo, velado por la bruma. Es fácil entender, en este instante, porque los egipcios creían que el mundo era un lugar mágico, donde los dioses podían manifestarse en cualquier momento. La diosa del cielo, Nat, extendida sobre la tierra, y el dios de la tierra, Heb, acostado debajo, y entre ellos, el aire, Su, separándolos. Aquí, en la niebla del amanecer, todas las fronteras se disuelven. Nuestra barca, llevada por la corriente suave, se acerca peligrosamente a la orilla, pero no hay peligro. Es una invitación. Nos acercamos a un banco de papiros. Estas altas cañas verdes son el bosque de los antiguos egipcios. Se mecen con una gracia infinita, sus cabezas plumosas, como pequeños penachos de plumas de avestruz, susurran secretos al viento. El susurro es seco, como el papel de arroz al ser acariciado. Parece decir, es un sonido que invita al silencio, a la observación callada. Mira cómo están dispuestos. Crecen en grupos apretados, protectores. Los tallos más viejos, gruesos como el brazo de un hombre, se elevan rectos y orgullosos hasta 3 o 4 metros de altura. Los más jóvenes, más delgados y de un verde más tierno, se apiñan a su alrededor. En la base, el agua es oscura y misteriosa, llena de raíces entrelazadas. Los egipcios lo usaban para todo. Del tallo, cortado en tiras delgadas y prensado, obtenían el papiro sobre que los escribas plasmarían la historia, los poemas de amor y los hechizos para la otra vida. De las fibras más gruesas hacían cuerdas, esteras, sandalias, incluso pequeñas barcas como la nuestra. Las cabezas plumosas se usaban para hacer coronas y ofrendas en los templos. Hasta la raíz, hervida, servía de alimento. Este bosque de cañas es, en realidad, una tienda donde los dioses dejaron todos los regalos para los hombres. Observa ahora con atención. Entre los tallos, casi invisible, algo se mueve. Es una mangosta, pequeña, ágil, de pelaje grisáceo. Se desplaza con movimientos rápidos y entrecortados, deteniéndose a olfatear el aire, las orejas erguidas. Los egipcios las veneraban, las consideraban sagradas, pues mataban serpientes y protegían los hogares. La vemos deslizarse entre los tallos, tan sigilosa que apenas dobla una hoja a su paso.
Y justo cuando la mangosta desaparece en la espesura, ocurre algo maravilloso. Una garza real, de un blanco inmaculado, un blanco que duele a la vista de lo puro que es, desciende del cielo. No cae en picado, sino que planea. Extiende sus enormes alas y las mantiene inmóviles mientras desciende en espiral, lenta, elegantemente, como una pluma que ha decidido por sí misma dónde posarse. Sus patas, largas y negras, se estiran hacia adelante. Toca la tierra, un pequeño montículo de barro endurecido, con una precisión de bailarina. Inmediatamente, se queda inmóvil. Ahí está ahora, inmóvil. Su largo cuello en forma de S, su pico afilado apuntando hacia el agua. Parece una estatua de alabastro, de las que los artistas egipcios tallaban para las tumbas. Pasa un minuto, otro minuto, nada se mueve. Solo sus ojos, redondos y negros, vigilantes. Representa la paciencia absoluta. La paciencia del que sabe esperar, del que sabe que el tiempo es un río que siempre trae lo que tiene que traer. A medida que el sol se eleva un poco más, disipando la niebla, la orilla cobra vida en pequeños detalles. Sobre una hoja de loto, casi flotando, una libélula se posa. Sus alas son encajes de cristal, sus ojos son dos esferas de turquesa. Tiembla ligeramente, quizás secándose el rocío de la noche, y de repente sale disparada. Un destello azul contra el verde. Bajo el agua, cerca de la superficie, vemos pasar un banco de peces. Son pequeños, plateados, sus escamas reflejan la luz como diminutos espejos. Se mueven sincronizados, todos a la vez como un solo organismo. Giran a la izquierda, giran a la derecha, un ballet submarino silencioso. En la orilla, un escarabajo pelotero, un escarabajo sagrado, el Kepri, empuja con denuedo una bola de estiércol mucho más grande que él. Anda hacia atrás, usando sus patas traseras, con una determinación inquebrantable. Los egipcios veían en él el símbolo del sol naciente, porque, como el sol, empuja un disco a través de la tierra. Y ahí está, incansable, comenzando su día exactamente igual que lo hicieron sus antepasados hace 5000 años. Y sobre todo ello, la luz crece. El naranja se ha ido, ahora es un amarillo claro, limpio. El cielo es azul, de un azul pálido pero intenso, como un huevo de petirrojo. El sol ya no es un arco, es un disco completo, pero aún se puede mirar de reojo, grande y anaranjado, como una naranja de fuego. Un sonido nuevo. Remos chapotean rítmicamente, no muy lejos. Aparece otra barca, similar a la nuestra. En ella, un pescador. Está de pie, con una pierna adelantada, lanzando una red. Su cuerpo es delgado, moreno, brillante por el sudor o el agua. La red vuela por el aire describiendo un círculo perfecto, una burbuja de hilos que se abre y cae sobre la superficie con un plas suave. Luego, tira lentamente de las cuerdas que lleva atadas a la muñeca. La red se cierra, atrapando el agua y, con suerte, los peces. Su movimiento es pausado, repetitivo. Lanza, espera, recoge. Lanza, espera, recoge. No tiene prisa. Tiene todo el día. El río le dará su sustento o no. Pero él está allí, cumpliendo con su parte, en armonía con el flujo eterno. Al vernos, si es que puede vernos, si es que nuestra barca de sueños es visible para sus ojos, quizás nos saluda. Un leve movimiento de cabeza, una mano que se levanta un instante antes de volver a su tarea. No hay palabras, no hacen falta. Y ahora, mientras el sol sigue su ascenso imparable, mientras la vida bulle a nuestro alrededor en sus formas más pequeñas y más grandes, mientras el pescador lanza su red y la garza sigue inmóvil y el escarabajo empuja su bola, nosotros seguimos aquí, meciéndonos. El despertar del río no es un evento, es un proceso. Es la suma de millones de pequeños despertares. El del pájaro, el del pez, el del hombre, el de la planta. Todos ellos, juntos, forman el gran despertar de Egipto. Y tú, viajero flotante, has tenido el privilegio de presenciarlo. Siente cómo la calidez del sol comienza a posarse suavemente sobre tu piel como una manta ligera.
Siente como el movimiento del agua te sigue meciendo, acunándote. Siente como la paz de este momento, tan antiguo y tan nuevo, te invade lentamente. El río fluye, la barca flota, tú descansas, y el día apenas comienza. Nuestra barca se acerca más a la orilla este, tanto que casi podríamos tocar los altos juncos de papiro que crecen como una barrera natural entre el río y la civilización. Pero no desembarcamos. Nos mecemos suavemente, observando desde el agua, como si fuéramos una de esas garzas reales que permanecen inmóviles durante horas. La primera luz del sol ya no es solo un tenue resplandor. Ahora es un haz de oro líquido que se derrama sobre el mundo. El aire, aún fresco, lleva consigo una sinfonía de aromas que nuestro olfato imagina. El barro húmedo y fértil del Limón Negro, el Kemet, la tierra negra, que da nombre a este país y que contrasta con el rojo estéril del desierto, la tierra roja que vemos al fondo. Sobre ese aroma terroso, flota el dulce perfume de las flores de loto azul y blanco que bordean las charcas, cerradas durante la noche y abriéndose lentamente al tacto de los primeros rayos de sol, como ofreciéndose al dios Ra. Muy cerca de la orilla, un grupo de hombres trabaja en la construcción de lo que parece un gran muelle o quizás los cimientos de un templo menor. No hay grúas ni metal. Todo es madera, cuerda de papiro y fuerza humana. Observa a un cantero. Está sentado frente a un bloque de piedra caliza, tan blanca que ciega al reflejar el sol. En su mano sostiene un martillo de madera y un cincel de cobre. Toc, toc, toc. Su ritmo es pausado, meditativo. No golpea con furia, sino con precisión. Cada golpe arranca una pequeña lasca de piedra. Para él, la piedra no es un enemigo, es un ser dormido al que hay que despertar con paciencia, extrayendo la forma que ya lleva dentro. A su lado, un aprendiz, un muchacho de apenas 12 años, mezcla agua con polvo de yeso para crear el mortero que unirá los bloques. Sus manos morenas giran la mezcla una y otra vez, en un movimiento circular y eterno. Más allá, un capataz, que se distingue por llevar una falda más larga y un bastón de mando, observa un papiro desenrollado. Sobre él hay planos dibujados con tinta roja y negra. Levanta la vista, mira el sol, calcula la sombra que proyecta un mástil y luego señala hacia el suelo. Con una cuerda tensada entre dos estacas, traza una línea perfectamente recta sobre la tierra. Está marcando el eje del edificio, alineándolo con el curso del sol y con las estrellas. Todo en Egipto, desde el granero más humilde hasta la pirámide más alta, está alineado con el cielo. Un poco más al sur, la orilla se abre en una pequeña ensenada natural que sirve de puerto. Aquí el bullicio para nosotros es visual. Las barcas atracan unas junto a otras, tan apretadas que sus cascos de juncos rechinan suavemente. Bajemos la vista a los productos. Sobre esteras extendidas en el suelo, los comerciantes exhiben sus tesoros. Ves montañas de cebollas moradas y ajos, cuyo olor picante imaginamos que impregna el aire. Junto a ellos, cestas de higos dulces, tan maduros que su piel está a punto de reventar, y racimos de uvas de un púrpura oscuro, casi negro. Un orfebre, protegido del sol por un toldo de lino, trabaja con un pequeño fuelle avivando las brasas de un horno portátil. Sobre el fuego, un diminuto crisol de barro contiene pepitas de oro. Con unas largas pinzas, extrae metal líquido, que brilla como el sol mismo, y lo vierte con infinito cuidado en un molde de piedra. Está creando un amuleto con forma de escarabajo, el Kepri, el símbolo del renacimiento y de la transformación. Cuando se enfríe, lo pulirá con arena fina hasta que brille con luz propia y será el tesoro más preciado de alguna dama o el talismán protector de un guerrero. A un lado, un par de mujeres, con sus mejores galas de lino plisado y anchos collares de cuentas de loza, esa cerámica vidriada de un azul turquesa que imita a las piedras preciosas, examinan los frascos de un perfumista. El perfumista, un hombre de gestos delicados, les ofrece pequeñas cantidades de ungüentos en la palma de la mano. Uno es de mirra, otro de incienso, otro de lirio. Las mujeres huelen, cierran los ojos, sonríen. Es un momento de placer íntimo en medio del trajín. La elegida será envasada en un pequeño vaso de alabastro,
tan translúcido que la sombra de la mano se ve a su través. Justo donde el río acaricia la tierra, la vida se vuelve aún más primitiva y esencial. Un grupo de lavanderos está arrodillado sobre grandes losas planas. Los hay hombres y mujeres. Frotan las prendas de lino contra la piedra, las golpean rítmicamente con palas de madera para sacar la suciedad y luego las aclaran en el agua del río. Las prendas, blancas o de colores suaves, se extienden luego sobre los arbustos y la arena caliente para que el sol las seque y las blanquee. Es un trabajo duro, pero lo hacen con la calma de quien sabe que su labor es necesaria y que el río, al final del día, se llevará toda la suciedad. Junto a ellos, un pescador repara sus redes. Está sentado en cuclillas, con la paciencia de un tejedor. Sus dedos, nudosos y fuertes, recorren la malla de cuero de papiro buscando roturas. Cuando encuentra una, la ata y la anuda con una rapidez que solo da la práctica de toda una vida. Sus ojos, acostumbrados a mirar el reflejo del agua, entrecierran para ver mejor. A su lado, tiene un par de nazas de mimbre, listas para ser sumergidas al atardecer. De su barca, tirada sobre la orilla, cuelgan los remos, desgastados por el uso, pero aún firmes. Ninguna escena egipcia estaría completa sin los animales, y aquí están, integrados en la vida diaria. Un rebaño de cabras, guiadas por un pastorcillo que toca una sencilla flauta de caña, cuyo sonido, lejano y melódico, imaginamos que se mezcla con el rumor del río. Pasa cerca del mercado, levantando pequeñas nubes de polvo. Algunas cabras, más curiosas, se acercan a olisquear las cestas de verduras, y el pastor tiene que dar un grito silencioso y agitar su cayado para que no roben un bocado. Un gato, un esbelto ejemplar de pelaje dorado y ojos verdes como en hilo, pasa con andar majestuoso entre las piernas de la gente. No es una mascota, es un ser sagrado, un protector. Los egipcios valoran a los gatos porque cazan a los ratones que devoran el grano, el preciado alimento del Estado. Nadie lo molesta. Él se sienta, se lame una pata con parsimonia, observa la escena con un desdén olímpico. Cuando se aburre, desaparece tras una pared de adobe. Y sobrevolándolo todo, las golondrinas. Trazan arabescos en el cielo. Sus cuerpos negros y sus vientres blancos destellan bajo el sol inclemente. Vuelan bajas, casi rozando las cabezas de los campesinos. Y sus trinos agudos, aunque para nosotros silenciosos, son la banda sonora natural de esta mañana eterna. Observa ahora una casa. No es un templo ni un palacio, sino un hogar humilde de adobe, con un pequeño patio interior. Sobre el tejado plano, vemos a una mujer que extiende grano para que se seque al sol, espantando de vez en cuando los pájaros con un gesto cansado de la mano. En el patio, otra mujer, más joven, quizás su hija, está moliendo trigo. Está arrodillada ante una piedra plana y alargada, sosteniendo otra piedra más pequeña con ambas manos. Con un movimiento de vaivén, adelante y atrás, tritura los granos hasta convertirlos en una harina áspera y dorada. Es un movimiento hipnótico, como el de las olas, como el del saduf, como el del péndulo de un reloj cósmico. Es el ritmo básico de la supervivencia. Frente a la entrada de la casa, un hombre, el padre, está sentado en una simple silla de madera. Tiene un taller diminuto. Está fabricando una flecha. Con un cuchillo de sílex, aún se usa. Es más afilado que el cobre. Rebaja con cuidado una caña. Luego, en uno de los extremos, hace una pequeña muesca para la cuerda del arco, y en el otro, ata con tiras de tendón de animal una punta de pedernal. Todo su ser está concentrado en esa flecha. El mundo, con su mercado, su río y sus dioses, puede seguir girando. Él solo existe para esa punta de flecha, para esa caña perfecta. Nuestra barca se mece suavemente mientras dejamos atrás los campos verdes y las palmeras solitarias. Poco a poco, la orilla frente a nosotros se va poblando. Los juncos y el barro dan paso a una fila de construcciones de adobe, blancas y compactas, que reflejan la luz del sol de la mañana con una claridad casi cegadora. Hemos llegado a las afueras de la ciudad. No atracamos, no. Desde nuestra barca, meciéndonos a escasa distancia, somos observadores invisibles. Una especie de neblina luminosa, el polvo levantado por tantos pies y animales, flota sobre el camino que bordea el río.
Y a través de esa neblina dorada, la vida cotidiana se despliega en un ballet silencioso y fascinante. Fíjate en el pequeño embarcadero de madera que tenemos justo enfrente. No solo nosotros estamos en el agua. Un par de barcas más grandes, de madera de cedro traído desde el lejano país de Biblos, están siendo descargadas. Los marineros, con el torso desnudo y moreno, forman una cadena humana. Se pasan de uno a otro pesadas ánforas de panza ancha. Algunas contienen vino, otras, aceite de oliva, un lujo reservado para los templos y las casas de los nobles. El jefe del grupo, que lleva un collar ancho de cuentas de loza azul, supervisa la operación con una tabla de madera en la mano, haciendo marcas con un punzón. Lleva la cuenta de cada ánfora que toca tierra firme. Un poco más allá, sobre la misma orilla, un grupo de mujeres se ha reunido para lavar la ropa. Arrodilladas sobre grandes losas de piedra, sumergen las túnicas de lino en el agua y las golpean rítmicamente contra las piedras. Es un sonido sordo y acompasado. Tum, tum, tum. Un sonido de la bandera que ha resonado en este río durante miles de años. Hablan entre ellas mientras trabajan, moviendo la cabeza con sus pelucas negras, pero nosotras no escuchamos palabras, solo el eco de sus risas cuando una de ellas hace un comentario gracioso. De vez en cuando, una levanta la vista, se protege los ojos del sol con la mano y mira hacia el horizonte, quizá esperando ver la barca de su esposo que regresa de pescar. Detrás de ellas, el bullicio del mercado de la orilla está en pleno apogeo. Es un lugar de trueque y color. Observa al alfarero. Ya lo vimos antes, pero ahora está rodeado de su obra. Decenas de vasijas, platos, cuencos y jarras para cerveza, todas pintadas con motivos rojos y negros de líneas sencillas, esperan un nuevo dueño. Un cliente, probablemente el sirviente de una casa rica, examina una jarra con asa. La levanta, la sopesa, mira su interior y luego golpea suavemente la pared de cerámica con los nudillos. El alfarero asiente, satisfecho con el sonido, señal de que está bien cocida. El sirviente le ofrece a cambio una bolsita de lino que contiene polvo de cobre, el mineral con el que se hace la pintura para los ojos. Tras un momento de fingida duda, el alfarero acepta. El trato está hecho. Junto al alfarero, un vendedor de espejos de cobre pulido hace señas a las mujeres que pasan. Sostiene un disco de metal tan brillante que captura el sol y lanza destellos de luz. Dos jóvenes muchachas, con sus largos cabellos trenzados y adornados con flores de loto, se detienen a mirarse. Se ríen, se giran de perfil, se ajustan un mechón de pelo imaginario. Es un momento de coquetería que trasciende el tiempo. Un poco más allá, un hombre corpulento está sentado en el suelo con las piernas cruzadas, rodeado de pequeños saquitos de lino abiertos. Vende especias y hierbas. El aire a su alrededor es una mezcla embriagadora de canela, comino, incienso y menta. Una mujer mayor, encorvada, se acerca a él. No lleva joyas. Su vestido es sencillo y remendado. Intercambia unas palabras con el vendedor y con una cuchara de madera, le sirve un puñado de semillas de cilantro en un trozo de tela que ella misma ha traído. Ella paga con un pequeño pescado seco que lleva colgado del cinturón. Nuestra atención se desvía hacia un grupo de niños que juega cerca de los soportales de una casa, no muy lejos de sus madres, que tejen o despiojan a sus hermanos pequeños al sol. Los niños corretean. Uno de ellos hace girar un trompo de madera con una cuerda. Otros dos juegan con figuras de barro, pequeños soldados, vacas y leones. Un perro flaco y de orejas puntiagudas, un sabueso egipcio, se acerca a ellos moviendo la cola, esperando que se le caiga algo de comer. En una esquina más sombreada, bajo un toldo de lino sujeto por 4 postes de madera, un escriba público ha instalado su oficina. No es el mismo que vimos antes bajo el sicómoro. Este es más mayor, su espalda está encorvada. Frente a él, tiene una larga cola de clientes que esperan su turno pacientemente, sentados en cuclillas sobre sus talones. Son gente humilde, campesinos que necesitan una carta para un familiar lejano, un soldado que quiere enviar un mensaje a su padre, una viuda que necesita redactar un documento para reclamar una herencia. El escriba, con parsimonia, escucha a cada uno. Asiente con la cabeza,
Moja su pincel en el tintero y comienza a trazar los jeroglíficos o la escritura hierática, una versión más cursiva y rápida. Su mano se mueve despacio pero con seguridad. No tiene prisa. Nadie en la ciudad tiene prisa. De repente, un pequeño revuelo. Un burro cargado con 2 enormes cestas de paja intenta abrirse paso entre la multitud. Su dueño tira de la cuerda, pero el animal se ha detenido. No quiere moverse. Un vendedor de verduras le grita algo al dueño, que se encoge de hombros con una sonrisa. Finalmente, el burro decide reanudar la marcha y la gente se aparta a su paso con una calma absoluta, sin alterarse. Observa ahora las casas. No son los grandes palacios ni los templos colosales. Son las casas de la gente. Muros de adobe encalado, con pequeñas ventanas cuadradas muy altas, para que entre la luz pero no el calor. De algunas ventanas cuelgan esteras de cañizo para tamizar aún más el sol. Las puertas son de madera sencilla, muchas de ellas entreabiertas. Si pudiéramos asomarnos, veríamos un pequeño patio interior, el corazón de la casa. Quizá hay una higuera dando sombra, un pequeño horno de barro para cocer el pan, y alguna gallina picoteando el suelo de tierra apisonada. El sol ya está alto, el calor aprieta, el ritmo de la ciudad, sin detenerse, se vuelve aún más lento, más somnoliento. Los comerciantes se retiran a la sombra de sus toldos. Los niños buscan el fresco de los soportales. El murmullo de las voces se atenúa, como si la propia ciudad se estuviera quedando adormilada. Todo queda en una pausa, en una siesta colectiva bajo el sol implacable. Y nosotros, desde nuestra barca, nos dejamos mecer por este sopor. Observamos una ciudad que respira, que vive, que comercia y que sueña a orillas de su río eterno. Y mientras lo hacemos, el Nilo nos sigue arrullando, llevándonos lentamente, lentamente, hacia la siguiente orilla, hacia la siguiente sombra. La oscuridad nos envuelve por completo. El río, ahora, es un espejo negro donde las estrellas se duplican. Nuestra barca de juncos, nuestra barca de sueños, se ha detenido. Ya no se mece, flota en una calma absoluta. Todo es silencio. Incluso el murmullo del agua se ha apagado. Solo queda una paz profunda, densa como la noche egipcia. Respira profundamente. Inhala la paz de este lugar ancestral. Exhala cualquier pensamiento. El viaje ha terminado. Hemos visto cómo despiertan, cómo viven y cómo se duermen a orillas del gran río. Hemos sido testigos de un día eterno en el antiguo Egipto. Ahora es momento de dejar que esa paz te impregne. Poco a poco, la imagen del nido se va desvaneciendo. El sonido de la flauta se aleja. Las estrellas egipcias se convierten en la oscuridad tranquila de tu habitación. Sientes el peso de tu manta, la suavidad de tu almohada. Estás en tu cama, a salvo, en paz. Lleva contigo esa sensación de fluir, de dejarte llevar por la corriente de la vida, como el río, como esta noche. Buenas noches. Que tus sueños sean tan profundos y serenos como el Nilo en su viaje eterno.